Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Mario Figueroa Ventura. Voy a presentar parte de la monografía que titula Plan de clases para la asignatura Bioestadística y Demografía, carrera de Enfermería, Universidad Juan Misael Saracho. Primeramente, indicar que esta monografía tiene como base lo que es el enfoque histórico-cultural. Entonces, este enfoque expone sobre la mediación que tiene lo social en el aprendizaje y la función de la conciencia. Dentro de los aportes más importantes que tiene este enfoque es haber identificado lo que es la zona de desarrollo próximo. Entonces, la zona de desarrollo próximo no es más otra cosa que la distancia entre el nivel ideal de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial que está determinado por la resolución de un problema bajo la guía, en este caso del profesor o de un adulto, ¿no? Entonces, esa es la base de este enfoque pedagógico, que es el histórico-cultural. Sus precursor tenemos a lo que es a Lev Vygotsky. Eh, También es importante entender en aquí lo que son las etapas de las acciones mentales. Entonces se identifican 5 etapas de las acciones mentales o del proceso mental en este enfoque. La primera etapa es la motivacional. La etapa motivacional, entonces en esta etapa se indica que se tiene que despertar el interés, la de predisposición y las aptitudes para la asimilación de nuevos conocimientos. La segunda etapa es la base orientadora de la acción. Entonces, esta etapa está dirigida específicamente a las tareas que tiene que cumplir el docente, ¿sí? Después viene lo que es la fase material o materializada, es donde ya se inicia la ejecución de la acción. Entonces, en la anterior etapa, que sería la base orientadora de la acción, es donde vamos a decir que se planifica. Entonces, aquí en esta etapa de materializada, ya se hace la ejecución de la acción, ya se materializa la acción. Y pasa a lo que es la etapa verbal. Entonces, en esta etapa, el estudiante ya domina el esquema de la acción, o sea, ya ha adquirido los conocimientos necesarios para pasar a la acción o a la etapa mental donde el estudiante esos conocimientos que ha adquirido los va a internalizar, o sea, se va a apropiarse de lo que son los contenidos, los conocimientos y va a tener también la capacidad después de transmitirlo. Entonces, esas son las etapas, ¿no?, que propone. Estas etapas han sido descritas por Galperín. Es importante que lo podamos revisar también. Eh, Eso fundamentalmente respecto a lo que es el enfoque histórico-cultural. Posteriormente se ha hecho una revisión de lo que son los componentes del proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, antes de mencionar, antes de tal vez un poquito eh, o indicar lo que son los componentes, es primeramente entender, ¿no?, qué es enseñanza, qué es aprendizaje y qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, enseñanza en términos sencillos podemos decir es un proceso donde el docente prepara desafíos, problemas, contenidos, prepara el espacio, el escenario, los materiales, los medios que sean necesarias para que los estudiantes puedan construir nuevos conocimientos. ¿Sí? Eso sería lo que es la enseñanza. Y ahora el aprendizaje. El aprendizaje también es un proceso significativo, es un proceso cooperativo que consiste en la construcción de saberes nuevos
sobre la base de los saberes anteriores que tiene. Entonces, ya sabiendo qué es enseñanza, qué es aprendizaje, entonces podemos hablar del proceso enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje es el espacio en el cual el principal protagonista es el alumno y es el profesor. Cumple una función de facilitador de los procesos de aprendizaje. Entonces es un proceso donde los protagonistas, el protagonista central es el estudiante, como aquí podemos ver en el parte media, entonces es el estudiante. Y también ahí incluye lo que es el docente, el profesor tiene que cumplir cierta función de facilitador de los procesos de aprendizaje. Entonces, del proceso de enseñanza-aprendizaje, los componentes son los objetivos, el contenido, los métodos, las técnicas, los medios, la evaluación, y todo esto está centrado en el estudiante, él es el protagonista principal. Eso es lo que fundamenta el trabajo monográfico, ¿sí? Lo que es el enfoque histórico-cultural de Lev Vygotsky, y lo que es también es importante entender lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, a partir de eso, eh, se ha elegido un programa de una asignatura que se ha tomado en este trabajo. Entonces, se ha elegido lo que es la asignatura de bioestadística y demografía de la Facultad de Ciencias de Enfermería. Esta asignatura está en cuarto semestre, es semestral la carrera, tiene una carga horaria de 54 horas teóricas, 3 horas semanales, todas son teóricas. También indicar un poquito, ¿no? O sea, la formación de la profesión de enfermería tiene un total de 5.058 horas académicas, de las cuales el 63% del total de la carga horaria es práctica y solamente un 37% es teórico. Entonces, esta asignatura que se ha elegido está dentro de lo que es una de las asignaturas netamente teóricas, ¿sí? Entonces, del total de estas horas, de 5.058 horas, esta asignatura solamente tiene 54 horas teóricas y 3 horas académicas semana. Serían 5 créditos. El total de los créditos en la carrera es de 502 créditos. Eh, esta asignatura tiene importancia en la formación de la profesional o del profesional en enfermería. ¿Por qué? Porque el profesional en enfermería tiene que tener la capacidad de poder gestionar, de poder manejar los datos estadísticos o datos numéricos que se generan en el área de la salud, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos enfermos? Cuando decimos cuántos, estamos refiriéndonos a números, ¿sí? ¿Cuántos contagiados? ¿Cuántos casos de alguna de las patologías? ¿Cuántos se han recuperado? ¿Cuántos han fallecido? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de problemas de salud, estamos hablando de casos, de números. Entonces, toda esa información que se genera en el ámbito de la salud, el profesional tiene que tener la capacidad de poderlos manejar, de poderlos gestionar estos datos. Y con esos datos tiene que tener también la capacidad de poder tomar decisiones, ¿sí? Entonces ahí radica la importancia de esta asignatura en la formación profesional. También esta asignatura tiene importancia para otras asignaturas en el proceso de formación. Por ejemplo, metodología de la investigación. Entonces, en metodología de la investigación hacen investigaciones de tipo cuantitativa y se requiere de la estadística. Hay asignaturas, por ejemplo, que son
la salud comunitaria, la salud comunitaria se maneja muchos datos numéricos. Entonces, es base, ¿sí?, para otras asignaturas que vienen en la formación y en la formación profesional ya, o sea, en el quehacer profesional también tiene importancia. ¿Qué es lo que se ha propuesto? Como objetivo general de esta asignatura es que el estudiante, al concluir esta asignatura en el semestre, tenga la capacidad de gestionar los datos numéricos de los fenómenos biológicos aplicando el método estadístico de manera ética para la toma de decisiones que fomenten la salud. Eso es lo que se pretende lograr al final de lo que es del semestre. Entonces, para lograr este objetivo también se han planteado 5 objetivos específicos. El primero es entender la importancia y la utilidad de la estadística y demografía para aplicar en el campo de la salud. O sea que el estudiante tiene que entender la importancia que tiene esta asignatura y la utilidad que le va a dar a estos conocimientos adquiridos en esta asignatura. Después, como otro objetivo específico, tiene que tener la capacidad de recolectar datos estadísticos de salud, aplicando instrumentos confiables y válidos. Otro objetivo, estos datos recolectados tiene que saberlos procesar, ¿sí?, ya sea de manera manual o de manera digital, aplicando paquetes estadísticos para que posteriormente esto pueda reportarlos estos datos. Y el otro objetivo es que tiene que también ser capaz de construir y analizar indicadores de salud para la toma de decisiones. Finalmente, tiene que tener la capacidad de realizar reportes o informes estadísticos en base o tomando en cuenta lo que son los instrumentos del SNIS, del Sistema Nacional de Información de la Salud, que posteriormente esto también va a ayudar a tomar decisiones. Estas decisiones son para la toma, o sea, para fomentar la salud. Entonces, esos son los objetivos en esta asignatura, ¿no?, que se ha propuesto. Al finalizar el semestre, eso es lo que el estudiante tendría que lograr. Los contenidos para esta asignatura están agrupados, ordenados por unidades. Tienen 7 unidades. Estas 7 unidades se ha hecho una distribución, se le ha asignado un porcentaje de acuerdo a lo que es la cantidad del contenido, el contenido procedimental y el contenido teórico que tiene este. Y a partir de esto se ha definido también lo que es el número de clases que se requiere. Entonces, en total en el semestre también solamente se va a pasar 20 clases, ¿sí? Una clase a la semana, que esa clase tiene 3 horas académicas y en total solamente serían 20 clases, ¿sí? Entonces, en estas 20 clases se tiene que desarrollar estos contenidos que son 7 unidades. No solamente se pretende trabajar lo que son estas unidades, o sea, los contenidos teóricos, los contenidos procedimentales, sino también los contenidos actitudinales. Dentro de estos contenidos actitudinales, lo que se pretende trabajar en la asignatura es el trabajo colaborativo, que tengan la capacidad de poder trabajar en equipo, ¿sí?, la responsabilidad, la ética en el manejo de los datos, ¿sí? Entonces, todo esto lo que se pretende es trabajar de manera integral. En cada una de estas unidades se va a trabajarse lo que es el contenido primeramente conceptual,
procedimental y lo que es también la parte actitudinal. Sí, o sea, no lo podemos separar, entonces de manera integral se pretende trabajar. Eh, ¿Qué metodología se pretende aplicar? Primeramente, se ha elegido, se tendría que aplicar el método deductivo, ¿sí? Para desarrollar los contenidos y de esa manera lograr los objetivos que nos estamos proponiendo. Dentro de las técnicas, el expositivo, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje cooperativo, lluvia de ideas, debates, organizadores gráficos, analogías y metáforas. Entonces, esas técnicas están proponiéndose para poder desarrollar los contenidos. Y los medios también, que sería la pizarra, las diapositivas, un texto guía, también se va a aplicarse lo que son las TIC, ¿sí? Entonces, con esta metodología se pretende desarrollar estos contenidos de manera integral, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, para que, o sea, lo que se pretende es lograr estos objetivos. Respecto a lo que es la evaluación, está reglamentado, ¿no?, por la universidad, en el Estatuto Orgánico de la Universidad, el tipo de evaluación que se debe realizar. Entonces, tomando en cuenta en eso, se va a hacerse en la asignatura una evaluación continua de los conocimientos previos que tiene el estudiante, de los conocimientos que va a ir adquiriendo en el proceso, y también se va a evaluar los conocimientos finales, o sea, el resultado final de lo que es del desarrollo de los contenidos. Es importante también que podamos aplicar la autoevaluación, donde ellos puedan autoevaluarse el proceso de asimilación o el proceso eh, de, de asimilación de la adquisición de conocimientos. También lo que es la coevaluación, una evaluación entre lo que es el docente y los estudiantes, o puede ser estudiante-estudiante, y una heteroevaluación donde el docente va a hacer una evaluación de lo que son los conocimientos que ellos van a ir adquiriendo y al final qué conocimientos ellos van a obtener. Los instrumentos que se van a aplicar es el test, una prueba objetiva, eh, una lista de cotejos, rúbrica, listas de control, y los criterios que se pretende también evaluar son la asistencia, la participación, el trabajo en equipo, la resolución de ejercicios, la resolución de los problemas y lo que es una prueba objetiva, el test. Entonces, a cada uno de estos se le ha dado un valor, ¿sí? Entonces, la evaluación final o total es sobre 100 puntos. Eso es lo que se pretende en la asignatura. Para concluir, quisiera dejar eh, este mensaje de lo que es de Paulo Freire, donde dice: la educación no cambia el mundo, sino cambian las personas que van a cambiar el mundo. Entonces creo que hay que ser imaginativos, hay que reinventarnos para que los estudiantes puedan asimilar, internalizar los conocimientos, ¿sí? Y no solamente también formar lo que es la parte conceptual, procedimental, sino es importante también la parte actitudinal. Eso es mi presentación, licenciado. Muchas gracias.